Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó: ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 45 al 51. Un apóstol se forma, se educa, madura y se compacta al estilo de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 24 de agosto, año 2022. Un apóstol al estilo de Jesús de Nazaret. Bueno, la propuesta del Santo Evangelio de la Palabra de Dios: pensar en la posibilidad de quién es un apóstol, pero para poder hablar de un apóstol sería al estilo de Jesús de Nazaret. Una persona es un buen apóstol cuando se identifica con Jesús de Nazaret. Todos los senderos guardan su punto de convergencia al mismo camino. Cuando la gracia y el Espíritu de Dios son el corazón, el alma, los sentimientos y la vida de un futuro apóstol del reino de Dios, entonces ese apóstol va bien encaminado al estilo de Jesús de Nazaret. Un hombre que se llama Bartolomé por algunos evangelistas y otros lo llaman Natanael, que es oriundo de Caná de Galilea, entra a formar parte del grupo de aquellos que le van a servir a Dios en el mundo. Y según la historia, este famoso y buen apóstol evangelizó en la India y en Armenia y terminó su vida con la corona del martirio. ¿Cómo entender entonces ese encuentro de Felipe, un excelente apóstol, con Bartolomé, Natanael, y lo acerca a Jesús? ¿Y cómo entender el recibimiento espectacular que le hace Jesucristo a este apóstol y le propone pensar en esa posibilidad? Lo trata como si fuera un excelente apóstol. Que ser apóstol es un privilegio, es una gracia, es un don del amor de Dios. Eso significa ser apóstol, una gracia, un don de Dios, un privilegio. La palabra privilegio explicada sanamente. La palabra privilegio porque no todos son llamados a ser apóstoles. Y el que es llamado a ser apóstol ya es un privilegio de Dios, porque la vocación del apóstol depende de la gracia y del amor de Dios. Por mucho que una persona quiera, como decir quiero ser apóstol, pero no tiene la vocación, no tiene el llamado de Dios, no tiene el talento, no tiene el espíritu, no lo podrá hacer, ni lo podrá engañar. Nadie puede engañar al Espíritu de Dios. Y cuando una persona forzosamente quiere ser apóstol, se engaña a sí mismo. Es preferible la vocación en la pluralidad de los carismas que Dios le ofrece al mundo y no sentirse frustrado de su propia decisión. Es preferible. Cuando se quiere ser apóstol o discípulo del Maestro de Nazaret, hay que entrar a definir prioridades que están ahí en el Evangelio del mejor apóstol de los apóstoles, del compañero, el grandísimo apóstol que es Jesús de Nazaret. Y allí está, en la Santa Biblia, las prioridades para que la misión se convierta en un éxito para gloria de Dios y para el bien de una sociedad. El apóstol cumple una misión con ese sentido, para gloria de Dios y para el bien de la sociedad. Si lo hace así,
hasta el último momento logrará haber sido un excelente apóstol, un buen sacerdote o un laico muy cualificado que entiende qué significa ser apóstol. El Papa Francisco tiene la razón cuando propone pensar en una vida cristiana al estilo de Jesús de Nazaret, dice el Papa. Siempre está en camino que Él ha hecho antes. El camino que Jesús de Nazaret a una vida cristiana es la humildad, por ejemplo. El camino de el sacrificio, el camino de la negación, negarse a sí mismo y resurgir de nuevo es el camino, dice el Papa Francisco. Entonces, el estilo que propone la Santa Biblia y explicado por el Papa Francisco es el estilo de la cruz. Dice el Santo Padre, el estilo cristiano sin cruz no es cristiano. Y si la cruz es una cruz sin Jesús, no es cristiana. El estilo cristiano toma la cruz con Jesús y va adelante. No sin cruz y no sin Jesús. Es taxativo el Papa Francisco al enunciar exactamente cuál es el camino que traza Jesús de Nazaret, el estilo cristiano, dice el Papa, no sin la cruz, no sin Jesús. Luego, ser discípulo es como revestirse de Cristo y tener los mismos sentimientos y actitudes del Maestro. Existen tres opciones importantes para ser un buen discípulo. La primera es la cruz. Identifica al apóstol en su ser y en su quehacer. Maneja todo desde la cruz. La cruz significa buenos sentimientos, significa buen sacrificio, perseverancia, dedicación, humildad. Entonces, el primer principio se llama cruz, ser y quehacer de un apóstol. El segundo se llama renunciar, que para poder cumplir con la misión, es decir, cuando el apóstol se aferra más a los bienes de este mundo, no cumple perfectamente su misión, la cumple a medias o se puede convertir en un escándalo para la comunidad. Y el tercero del discípulo es el resultado, es decir, el discípulo tiene su precio. Se supone que ser discípulo tiene su precio, su dedicación y sus grandes sacrificios que los propone Jesús de Nazaret. Un apóstol al estilo y a la manera de ser de Jesús de Nazaret. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.